Una pregunta. ¿Qué hacéis mientras os ducháis? ¿Os ponéis podcast? ¿Os ponéis música? ¿Os ponéis vídeos de YouTube? ¿Os ponéis directos? Porque puede ser también que os pongáis directos. Yo normalmente me pongo directos de YouTube. O algún directo o vídeo que sea un podcast. Como de la lucha libre, por ejemplo. Dice Manel, normalmente enjabonar y enjuagar 3 minutos. Es un agua rápida, ¿no? Un agua rápida. Para la gente de los miembros de este canal, esto es un extracto del directo de YouTube, como podéis observar. Pero va a ser una nueva sección para miembros que se va a llamar Desvaríos. Y es que en todos los directos vamos a hablar de cosas random que diga el chat y vamos a estar aquí compartiendo movidas y luego ese extracto os lo voy a subir yo a la YouTube. Así que, si quieres verlo, 0,99 y siempre vas a tener eso. Yo veo muchísimo YouTube, fútbol, política y música. Pues mira, son mis 3 esenciales. Alberto, yo soy politóloga, o sea que veo mucha política. Obviamente creo contenido de fútbol, por lo que veo también mucho contenido de fútbol y me encanta la música. De hecho, no sé si se verá, pero si subo un poco la cámara, aparte de los Funkos que veis ahí al fondo, que también soy bastante fan, está una caja, una caja llena de discos. Aquí, lo tenéis por arriba. Ya estamos en la hora del desvarío. Me gustaría hacer como una sección de que ya es como el final del directo, que es la hora del desvarío. Y ahí ya hablamos pues, de cualquier tontería, como estamos haciendo ahora realmente. Yo tengo más de 1000 discos. Yo tengo un montón, porque es que no los tengo todos aquí, ¿eh? Pero tengo muchos también. No sé si llegaré a 1000. No los he contado nunca, sinceramente. No es toda mi colección. Mi colección solo es la que tengo aquí arriba. Que ahora pues obviamente ha parado. Pero sí, me gusta mucho la música. Por eso veo OT. Gente, si no, no vería OT. No lo veo por los salseos, que también. ¿Eres músico, Amaro? Que no lo sabía. Yo no me considero músico, pero toco la guitarra. Toco las guitarras, realmente. Y de hecho, no sé si lo he contado alguna vez, pero este micro lo tengo desde que me dio por hacer covers, allá por el año de... que obviamente no se me da nada bien. Ni lo volveré a hacer. Pero es curioso que este micro lo tuviera por eso y que ahora lo estoy reutilizando al final, ¿no? Gracias por esa sub, Edu. Gracias por esa sub, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bueno, podéis suscribiros, que es gratis, lo podéis hacer y estar aquí de charleta. Eres guitarrista también, no lo sabía, Amaro, qué guay. Yo empecé tocando la guitarra española en extraescolares del cole. Y luego me pasé a la eléctrica en una academia, pero nada de solfeo ni nada de eso. Confesando sus pasados. No, no. No sé por qué ha surgido de repente, ¿no? Pero no sé por qué ha surgido. Pero digo, mira, AC/DC, muy buenos, muy bueno. Muy buen gusto musical, sí. A mí me gusta mucho el rock, a mí también. Yo he crecido escuchando rock. He crecido escuchando AC/DC. He crecido escuchando a Green Day, a los Beatles, a los Rolling, a los Red Hot Chili Peppers. Esos generalmente. Y luego también, pues, un pop rock español así. Whitesnake. No sé. No conozco. Me los voy a poner ahora. Enya. Tampoco conozco. Queen. Queen es mi grupo preferido. Amarok. Tengo una colección entera de Queen con una pieza de coleccionista de las púas de Queen firmado con, las púas de como con la portada de todos los discos y está firmado. Y luego tengo Funkos de Freddie Mercury y tal. Queen es mi grupo preferido de mi vida, lo va a ser siempre. De mi infancia también, pero de mi vida principalmente. Es verdad que ahora escucho un poco más de pop, no tanto rock. Escucho mucho pop, sobre todo pues
pop internacional, generalmente una Sabrina Carpenter, una Dua Lipa, sí, Charlie XCX me gusta, The Warning me gusta mucho, Grupo Mexicano me gusta muchísimo, mucho, las escucho mucho y me gusta mucho la performance que hacen en el escenario. Las descubrí en unos premios de MTV, creo, y no sabía quiénes eran. Y dije, voy a sazamear esta canción porque yo no sé quiénes son estas niñas y están dándolo todo aquí en el escenario, yo tengo que conocerlas. Y dije, o sea, como que me guardé el nombre, pero esto que lo pierdes, ¿sabes? Y luego no sabes dónde buscarlas. Y de repente, un día así random, me las encontré por TikTok, vi un TikTok de ellas y dije, yo a estas gentes las he escuchado anteriormente y no sé dónde. Y me puse a buscarlas y ya escuché mucha discográfica de ellas y me gustó mucho. Cuando murió Freddy yo tenía 8 años y me impactó tanto que es el primer trauma que tengo. Hostia. Claro. Qué jodido, Agorafobia de Galicia, grupazo de rock. Yo me voy a apuntar todo esto que me estáis diciendo, A mí no me da la vida con tanta música que me gusta y sigo. Ya a mí tampoco. Me pasa eso. Me pasa. De hecho, lo que hago es como que me lo guardo. No tengo una playlist, pero me hago como una lista de qué tengo que escuchar hoy, ¿sabes? O sea, qué tengo que escuchar y me lo voy apuntando y entonces me voy marcando todo. Y luego cuando la jefa de producción entra en Spotify y ve el buscador del Spotify y ve 800 búsquedas, son mías. Y me dice, ¿te has decidido por alguna canción o qué? Y realmente es porque no tengo tiempo, entonces me las acumulo. Y cuando tengo un momento, rollo, pues eso, que voy a ducharme, que voy al coche o lo que sea, me las pongo. La música gallega es muy buena a nivel rock heavy. Es que no tengo yo esa cultura de escuchar música gallega. Escucho música valenciana, música catalana y luego pop español, Belén Aguilera, Aitana, OT, Kiara, Oliver y luego poco reggaetón, la verdad. No soy muy fan, aunque de fiesta me lo pongo. Karol G me la puedo escuchar. Jaume Miko también. Bad Bunny también. Pero ya. Y luego me gusta mucho la música indie. Un Art de Bogotá. Por el culísimo. Art de Bogotá. Izal también. ¿Quién más? Bueno, y luego el pop inglés que os he dicho. Bueno, americano. Escucha Whitesnake para otro día, me dices, claro. Yo el próximo día vengo con los deberes hechos. Y hacemos sección desvarío, que la voy a llamar así, ya se ha quedado. Y lo subo para miembros, para que tengáis sección desvarío, extracto de cada directo. Y no hace falta que os veáis el directo. Tenéis sección desvarío y ya está. ¿Os parece bien? Es un contenido random realmente del canal, pero igual para los miembros os gusta eso. Que no tengáis que ir como hasta el directo, pasar todo el directo. He escuchado Muse, he escuchado a Amarok Muse. Todo lo que son oldies, todo lo que son old school, seguramente me lo haya escuchado. Seguramente. Broken Pitch. Grupo de versiones de Vigo, muy divertidos. Venga. Me la apunto también. Yo ahora me lo voy a poner todo, Todo. Además me gusta escuchar música variada, así que mientras me descubráis cosas variadas, yo contento. Vale, es que para mí la música murió en 2010. Escúchate The Warning, que te van a gustar, de verdad. Liorta también. Venga, va, Liorta también. Me la apunto. Bueno, ahora están empezando otra vez a sonar guitarras, Amarok. Nos hemos desviado del tema. Cosa loca, Cosa loca. Pero bueno. Dice Alberto, para gustos colores. Yo le tiro mucho también al latineo por mi sangre colombiana, supongo. El ritmo, las letras ya... Jaja. Sí. Hemos aguantado 20 años de perreo. Sí. O sea, a mí... Yo las disfruto, soy disfrutona también en ese sentido. Pero si es como para ponérmela para escuchar...
no me pongo reggaetón. Ya sabes, si quieres disfrutar de este contenido, a partir de ahora vas a tener que pagar 0,99. Bueno, no lo he dicho, pero yo creo que lo sabéis ya, que mi artista preferida, absoluta, es Billie Eilish. Es mi artista preferida para todo. Puedo tener un día de bajón, me pongo a Billie. Puedo tener un día de felicidad, me pongo a Billie. Generalmente es día de bajón, ¿eh? Puedo tener un día así como que necesito tranquilidad, me pongo a Billie. Puedo tener un día que necesite, yo qué sé, apreciar música y me pongo a Billie. Billie a mí me hace el mismo efecto que un vídeo de meditación, sí. A mí me pasa eso 100%. Pero, bueno, la puedo disfrutar de muchas formas, realmente. Oye, me está gustando mucho esta sección, gente. La verdad, no pensaba yo que podríamos tener tantas cosas en común o podríamos compartir tantas cosas. Pero es guay, porque así también hemos tenido como un ratico para nosotros. Es lo bonito de la música, disfrutarla. Sí. Así que nada, disfrutemos, compartamos todo. Por suerte tenemos muchos gustos muy parecidos, otros pues igual no tanto, pero al final también es lo bonito de esto, el poder compartirlo. Y lo que siempre digo, o sea, al final podemos compartir experiencias de vida, podemos compartir gustos de fútbol, podemos compartir gustos de música y gustos de todo realmente. Y desde el respeto todo se lleva muy bien. Ya sabes, si quieres disfrutar de este contenido, a partir de ahora vas a tener que pagar 0,99. Y ser miembro de este canal. Aunque vas a tener contenido de fútbol femenino, ya lo siento.